¿Te imaginas comprando un coche y que un día algunas de sus funciones ya no sirvan porque no estás pagando una suscripción mensual con la empresa armadora? Esto lo intentó BMW en 2022. ¿Cómo llegamos a un mundo donde todo tiene una suscripción mensual y cada vez somos dueños de menos cosas? Bienvenidos a La Plaza de Toro, un podcast donde discutiremos sobre los temas relevantes de la plaza pública: economía política, deportes, entretenimiento y todo lo que hace interesante a la vida. Mi nombre es Miguel Toro, acompáñenme a abrir las puertas de la plaza. A cada rato pasa lo mismo. Entras a Netflix, HBO Max o la plataforma que uses y descubres que esa película o esa serie ya no está disponible. Cambió el catálogo, se acabó una licencia y listo, desapareció. O más recientemente, que servicios que antes eran libres de anuncios, ahora los tienen. Ya nos acostumbramos a que en el streaming sea así. Pero resulta que cada vez más productos que antes comprábamos ahora solo funcionan mediante una suscripción. Las suscripciones están saliendo de control. No solo hablo de Netflix o Spotify, sino de un modelo de negocio que se ha expandido a prácticamente todo lo que consumimos. Hay impresoras que dejan de funcionar si cancelan la suscripción de tinta, aunque tengan un cartucho lleno. Hay software creativo que te cobra una penalización de cientos de dólares si intentas cancelar tu plan antes de tiempo. Hay automóviles cuyas funciones, ya instaladas en el coche que pagaste, se quedan bloqueadas si no pagas una cuota mensual adicional. Este es el nuevo modelo donde nos suscribimos para recibir productos o servicios cuya calidad va variando según lo que estés dispuesto a pagar cada mes. Muchas veces se nos olvida que seguimos pagando esos servicios, porque los cobros se diluyen en pequeños cargos recurrentes. Unos pesos por aquí, otros más por allá, y al final del año, la suma es considerable. Y cuando los queremos cancelar, no es sencillo. ¿Somos dueños de lo que compramos en tiendas digitales o solo estamos rentando acceso temporal? ¿Qué implica que las plataformas digitales tiendan a ofrecerte peores servicios si no decides mejorar tu plan en una suscripción? En el episodio de hoy de La Plaza de Toro abordaremos estas inquietudes y lo que nos pueden revelar sobre las cambiantes relaciones entre las empresas y los consumidores de los mercados digitales. Las suscripciones no son un invento de Silicon Valley. Comenzaron hace siglos con suscripciones a periódicos o hasta café a domicilio. Se tiene registro de que en la década de 1660, un funcionario británico llamado Samuel Pepys ya tenía una suscripción para recibir café periódicamente en Londres. En los siglos XVII y XVIII, editores de libros dependían de suscriptores para financiar sus impresiones. Para el siglo XIX, llegaron las entregas de leche a domicilio. En el siglo XX, el modelo de las suscripciones se había ampliado a las revistas, los clubes de discos y hasta los servicios de agua, luz y gas. Durante siglos, el modelo fue razonable. Pagabas periódicamente y recibías algo tangible a cambio. Pero todo cambió con la digitalización en el siglo XXI. En años recientes, el software de computadoras dejó de venderse en discos que comprabas una sola vez y empezó a convertirse en algo a lo que accedes desde la nube, usas remotamente y pagas de manera continua. Así nació lo que se conoce como software como un servicio. Si para los consumidores la promesa de un menor costo inicial y la versión más actualizada del programa era buena, para las empresas se volvió una máquina de hacer dinero. Las suscripciones significan ingresos predecibles mes a mes, y a los accionistas de Wall Street les encanta la certidumbre que esto da sobre los ingresos futuros de las empresas. Los inversionistas premian a las empresas que muestran usuarios activos crecientes y baja tasa de cancelación. Los números son contundentes. En la última década, las empresas basadas en suscripciones han crecido a un ritmo mucho más acelerado que el promedio de las empresas del índice Standard & Poor's 500 de la Bolsa de Nueva York. Esa señal la captaron todas las industrias. Todos quieren moverse a un modelo de suscripción. Hace 20 años, iTunes nos acostumbró a pagar por contenido digital. Después, llegó Netflix, quien nos enseñó que por una cuota mensual tenías acceso casi ilimitado a películas y series. Spotify completó la transición para la música. Y desde ahí, el modelo saltó a Microsoft con Office 365, a los videojuegos con pases en línea por temporada, a las plataformas de noticias, a las apps de fitness, a los servicios de la nube y cada vez a más rincones de la vida cotidiana.
Esta explosión de suscripciones no se explica solo por la tecnología o por la conveniencia que nos ofrecen a los consumidores. Tiene que ver con cómo funcionan los mercados digitales y con el poder que tienen las empresas que los dominan. Fíjate que yo creo que tiene elementos de las dos cosas. Él es David Lamb, director del Departamento de Economía del Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey. David es un economista especializado en mercados digitales y competencia económica. En su paso por la Comisión Federal de Competencia Económica, desarrolló el primer documento en español sobre los retos que los mercados digitales representan para la competencia en México. Por una parte, a las empresas les conviene tener, digamos, de manera predecible cierto flujo de ingresos. Este tipo de productos son productos que son no rivales, es decir, no importa que una persona lo consuma, otros lo pueden seguir consumiendo, pero sí son excluibles. Es decir, a pesar de que si tú lo consumes, no sé, el servicio de streaming y yo lo consumo también, no, el que yo lo vea no hace que tú no lo puedas ver. Sí, sí, la sí excluibilidad quiere decir que sí nos pueden cobrar por hacerlo, ¿no? Entonces, a pesar de que el costo marginal para la empresa de darle una unidad de streaming a ti o a mí es cero, sí nos pueden cobrar algo, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que sí les conviene mucho tener este esquema de suscripciones para asegurarse un flujo mensual. Y además, hay un tema estructural que tiene que ver con el consumidor, que es, como bien dice en tu pregunta, la conveniencia. No tener yo que estar cada vez que quiero ver algo haciendo el proceso de meter mis datos, mi información, de tarjeta de crédito que me cobren y entonces no, sino simplemente llegar a mi casa, picar un botón dos o tres veces y ya estar viendo una película. Ahora, eso no quiere decir que no lo mezclen también con otros mecanismos de discriminación. Entonces, si bien Netflix, por ejemplo, no lo hace, Prime sí te da ciertos servicios incluidos en tu suscripción mensual, pero además te cobra aparte, si quieres, ciertos productos. Entonces, yo creo que han ido cada quien encontrando su mejor estrategia de pricing para maximizar sus ingresos. Al principio que Netflix costaba 49 pesos, una cosa así, todo, había de todo, todos nos inscribimos. Se dieron cuenta los productores de contenidos que pues podían entrarle al mismo formato de negocio y quedarse con una parte del pastel, ¿no? Ahora Netflix cuesta como 250 pesos en los planes más baratos y ahí seguimos, ¿no? Entonces creo que aquí se mezcló un poquito con esta idea del FOMO, del Fear of Missing Out, ¿no? Como que le apostaron, se arriesgaron, apostaron y parece que ganaron la apuesta. Aunque les suba mucho, no van a querer dejar de estar conmigo porque les voy a dar suficiente contenido de calidad, aunque todo lo demás sea malo, para que se queden conmigo. David nos acaba de explicar los incentivos económicos que impulsan a tantas empresas a adoptar el modelo de suscripciones. Pero hay otra parte que está en juego, el desconocimiento de los consumidores de que realmente no están comprando lo que creen que compran. Por ejemplo, cuando uno se mete a Amazon o a la tienda de Apple, en unos cuantos clics, entre comillas, compras esa película que se agrega a tu biblioteca digital. El problema es que en el mundo digital muchas veces no estás comprando más que el permiso para acceder a ese contenido mientras la plataforma y sus contratos lo permitan. Aunque pagaste por comprarla, un día puede desaparecer, dejar de funcionar en tu dispositivo o quedarse atrapada en una cuenta que no puedes heredar ni transferir. Le pregunté a Luis Estrella, socio de Estrella Abogados, un despacho especializado en derecho corporativo y del entretenimiento. ¿Qué es lo que realmente estamos adquiriendo cuando compramos productos digitales? Sí, mira, aquí es importante entender una cosa. Es verdad que las plataformas utilizan términos como comprar una película o una canción, teniendo la propiedad de este audiovisual o de esta música. Simplemente lo que está adquiriendo es una licencia de uso o de acceso para visualizar o escuchar ese contenido. Realmente nunca son propietarios de esto, ¿no? En todas las transacciones digitales hoy en día no son considerados como bienes tangibles. Es decir, no estás adquiriendo una película como ni eres propietario como en el caso de que compras un DVD, donde tú sí eres propietario de ese audiovisual. En este caso simplemente es una licencia de un uso, es una licencia de uso condicional y además es revocable esta licencia.
¿En qué consiste esta revocación? No es que la plataforma a ti como usuario te quite la licencia, sino los dueños de los derechos, en este caso, por ejemplo, los estudios o en el caso de música, los sellos, son los dueños de los derechos y estos le dan una licencia para que puedan comercializar un poco estos contenidos, pero esta licencia también es muchas veces revocable a estas plataformas y en ese momento la plataforma está obligada a desistirse de usar estos contenidos, ¿no? Y en ese momento es cuando mucha gente ve que en su biblioteca de Spotify o de Amazon Prime o YouTube Movies o inclusive Apple TV, en todas las plataformas, desaparece este contenido de su biblioteca. Entonces ellos piensan de que, oye, pero yo ya la compré, ¿por qué ya no la tengo? Volvemos a lo mismo, no es que tú estés comprando un DVD y ya eres propietario siempre de este audiovisual, sino simplemente de la licencia del uso, ¿no? Lo que muchos creíamos que era una compra, en realidad es una licencia condicionada. Para muchos productos que no nos importan tanto o que estarán disponibles por largo tiempo en las plataformas, puede que esta diferencia no sea significativa. Sin embargo, probablemente una de las industrias donde más se ha sentido la diferencia entre estas dos cosas es en la industria de los videojuegos. Por ejemplo, es común que diversas empresas finalicen el periodo de tiempo donde los servicios en línea de estos juegos están disponibles y apaguen los servidores de un día para otro, y esos juegos dejan de ser utilizables. Esto motivó que en California se aprobara una ley que exige a las plataformas informar claramente que lo que el consumidor adquiere es una licencia y no un producto. Pero entonces, ¿bajo qué escenarios algo que pagué puede dejar de estar disponible? Y cuando eso ocurre, ¿qué responsabilidades suelen tener las plataformas? ¿Avisar? ¿Reembolsar? ¿Reemplazar? ¿O legalmente pueden decir, así es esto y ni modo? En este sentido, no están obligadas legalmente las plataformas a dar un aviso como tal de que en cierto momento ya no va a estar disponible el contenido. Muchas plataformas sí lo hacen. Hay plataformas que en efecto sí dan aviso. Cuando tú estás viendo la película, arriba te sale la leyenda de que este contenido va a estar disponible hasta tal fecha. Pero legalmente en México no están obligados a avisarles a los usuarios que pues ya no está disponible ese contenido, simplemente ya no lo vas a ver reflejado en tu biblioteca y se acabó. Cuando compramos algo físico, tenemos control del objeto. Lo puedes prestar, regalar o revender. En el mundo digital, no controlas el archivo. Tienes una llave. Y esa llave depende de la plataforma, de tu cuenta y de sus reglas. Es en esencia un candado digital. Le pregunté a Luis Estrella, ¿por qué las plataformas diseñan compras que no puedes sacar de su ecosistema? ¿Qué se está protegiendo? Derechos de autor, modelos de negocio, datos del usuario, todas estas cosas al mismo tiempo. ¿Qué pierden los consumidores con este diseño? Existen candados digitales, como tú lo mencionas, que en la industria son conocidos como sus siglas en inglés, el famoso DRM, que son los Digital Rights Management, ¿no? Que básicamente estos son una gestión digital. Estos candados son establecidos por las plataformas para limitar el acceso a este contenido. Se da a través de contenidos audiovisuales como películas, como canciones, como libros digitales, inclusive con videojuegos también se dan este tipo de candados. En películas existen restricciones también territoriales, donde en algún país puedan estar disponibles en la misma plataforma, pero en otro no. Un ejemplo claro sería en Estados Unidos, en Apple TV, tienen cierto contenido de películas. Cuando la licencia territorial de México se pierde, en México ya no se puede exhibir, pero en Estados Unidos sí. En la música pasa algo muy distinto. En música existen algunos candados digitales, los famosos DRM, pero pueden ser gratuitos dependiendo la plataforma. Es decir, en una canción tú puedes descargarla a tu biblioteca y tenerla ahí guardada. Aun y cuando
la plataforma pierda la licencia, tú como usuario final puedes seguir utilizando esta canción, cosa distinta que pasa en películas. En películas no es así. ¿De qué depende esto? De la plataforma, y todo está regulado en los términos y condiciones del servicio que te otorga cada plataforma. Creo que tras escuchar a Luis y a David, nos queda más claro qué es lo que realmente estamos comprando cuando hacemos compras digitales. Al volver de la pausa, exploraré cómo el modelo de las suscripciones está llevando a la mierderización de muchas plataformas que utilizamos. No le cambies, estás en la Plaza de Toro. Durante muchos años, el problema del golf en México no fue el golf, fue el acceso. No sabías qué campos existían, a quién llamar, si podías jugar sin ser socio o cómo reservar. En GoGolf estamos quitando esas fricciones, abriendo puertas y creando un nuevo mercado digital para que jugar golf sea tan simple como encontrar, reservar y jugar. Si quieres saber más, entra a gogolf.mx. En la 7ª temporada de la serie Black Mirror de Netflix, hay un capítulo especialmente perturbador que se llama Common People, o Una pareja común en español. Trata de una mujer que sufre un accidente cerebral, cuya vida es prolongada gracias a un implante digital que se paga en una suscripción mensual. Al principio, el servicio funciona bien y su vida parece normal, pero después va perdiendo funciones porque la plataforma dueña del implante decide que esas funciones ya solo están disponibles en la categoría Plus, que obviamente cuesta más caro. Este capítulo me parece un caso extremo, pero muy probable en el futuro, de algo que ya estamos viendo actualmente: la enshittification o mierderización de los productos que describe el periodista canadiense Cory Doctorow. Él expone que muchísimas empresas inicialmente te ofrecen un producto de alto valor que nos atrae por ser útil, para después, una vez que ya estamos suscritos, empezar a retirar paulatinamente esas funciones y solo mantenerlas en una categoría de la suscripción que cuesta más. Es decir, te hacen obsoleto, ineficiente o inservible un producto que antes funcionaba bien por el monto que pagas al mes. Por ejemplo, Hewlett Packard vende impresoras que dejan de servir una vez que cancelas la suscripción mensual a la reposición de cartuchos de tinta. Obviamente, tampoco funcionan si intentas usar un cartucho de tinta que no es de ellos. Adobe, la empresa dueña de Photoshop o Acrobat con la que lees PDFs, te vende una suscripción mensual a sus productos, que no puedes cancelar más que anualmente. Aunque dice que es mensual, si tú intentas cancelarla antes de cumplir el año, te cobran una penalización cara por romper el contrato antes del plazo anual. Tesla, donde las funcionalidades del piloto automático que tanto presume Elon Musk no funcionan si no pagas una suscripción de $99 al mes. Todos estos casos comparten algo en común: empresas que primero te atraen con un producto útil y una vez que te tienen cautivo, empiezan a cobrarte por funciones que antes ya estaban ahí. Esto no es casualidad, tiene una lógica económica. ¿Qué nos dice la teoría de la competencia económica al respecto? David Lamb, nuevamente. Fíjate qué interesante que lo comentas. En un principio, cuando se empezaban a analizar las características de este tipo de actividades a través de tecnologías digitales, una de las primeras preocupaciones era precisamente que efectos de red, es decir, que al tú estar inscrito en Facebook y yo estar inscrito en Facebook y todos nuestros amigos estar inscritos en Facebook, Facebook se vuelve más valioso para nosotros, ¿no? Y su valor va creciendo conforme más gente se inscribe. Esos son los directos. Y luego los indirectos son, ya que Facebook se mete a dar publicidad, a hacer servicios de publicidad, para quienes se anuncian, es muy atractivo tener más usuarios de este lado, ¿no? O una plataforma como Uber, ¿no? Los efectos indirectos son, mientras más pasajeros hay, más le conviene a los conductores, y mientras más conductores hay, más le conviene a los pasajeros. Entonces, esa era una de las preocupaciones fuertes originales. Los switching costs era una de las preocupaciones fuertes originales, ¿no? Los switching costs son esta tendencia, aunque haya otra plataforma que te dé un mejor servicio que en la que ya estás, muy probablemente no te cambies porque tengas que, cosas tan sencillas como volver a cargar tu información. Esas eran las principales preocupaciones. Pero pues la realidad superó un poco la expectativa
¿no? Y en realidad los problemas, digo, esos existen, pero más bien se han ido hacia este tipo de prácticas potencialmente abusivas. Entonces, mi impresión es que agarraron a los reguladores y a quienes están pensando en cómo diseñar la regulación por sorpresa en doble vía. El lado por el que esperábamos que iba a llegar la problemática de concentración de mercado, que eran efectos de red switching cost, monopolios naturales, etcétera. O sea, cosas que pasan en los mercados análogos de una en una, ¿no? Pero pues nos sorprendieron teniendo conductas adicionales que pues no encuadran dentro de las maneras en las que las empresas de antes, las empresas análogas, por decirlo de alguna manera, podían haber estado incurriendo en abusos del consumidor. ¿Qué ha pasado? Pues que no ha sido fácil, por una parte, entender bien cómo funcionan, porque además a cada rato cambian, porque todo el tiempo están aprovechando el Big Data que reciben, están afinando todo el tiempo sus estrategias. Entonces no es fácil dar seguimiento a cuáles son esas estrategias. Uno, detectar y dos, eventualmente sancionar este tipo de conductas, ¿no? O sea, la respuesta, por lo menos en mi opinión, es sí, y mucho tiene que ver, digamos, esta posibilidad de abusar del consumidor, mucho tiene que ver con eso, con que pues les estamos regalando información sobre nuestras preferencias a través de nuestra actividad digital al por mayor. Y además, lo que es muy interesante de esto, Miguel, es no solo es que tú o yo al estar interactuando con una plataforma o al estar incluso utilizando el navegador satelital para llegar a algún lugar, etcétera, le damos información sobre nosotros, sino que grandes empresas digitales tienen la capacidad de hacer como una especie de doble digital nuestro, pero no solo eso, sino haciendo dobles digitales de otras personas con nuestras características, les da como mucha capacidad de predecir qué es lo siguiente que vamos a querer en 2 años, ¿no? Cuando alcancemos la edad de alguien 2 años mayor que nosotros, que 2 años antes mostró un comportamiento muy similar. Creo que sí hay un tema de prácticas abusivas y creo que pues parte del problema es que todavía no hemos sabido cómo entrar. David nos mencionaba que este tipo de comportamientos son posibles cuando los costos de cambio son altos, los ecosistemas son cerrados y si además los consumidores tenemos pocas alternativas reales. Ante este tipo de fallas de mercado, deberían intervenir las autoridades regulatorias. ¿Qué están haciendo distintos gobiernos y reguladores al respecto? En Estados Unidos, la Comisión Federal de Comercio, la FTC, impulsó una regla conocida como Click to Cancel, clic para cancelar, que obligaría a las empresas a hacer la cancelación de suscripciones tan fácil como el registro. La idea es sensata, pero la regla fue bloqueada por un tribunal federal, lo que ha retrasado su implementación y ha revelado lo complejo de esta situación. No es fácil regular empresas que tienen ejércitos de abogados y una enorme capacidad de cabildeo. Como mencioné antes, en California ya se aprobó una ley que exige a las plataformas de videojuegos informar claramente al consumidor cuando lo que está adquiriendo es una licencia temporal y no un producto permanente. Es un paso, pero esta regulación está limitada a un solo estado y a una sola industria. En Europa, la Unión Europea ha sido más proactiva. Con la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, los europeos están intentando poner límites al poder de las grandes plataformas tecnológicas. La atención mediática se ha centrado en que varios países europeos, entre ellos Gran Bretaña, España y Francia, están considerando prohibir el uso de redes sociales para menores de edad. Habría que esperar si el tema de las suscripciones abusivas será parte de una legislación más general sobre plataformas tecnológicas. David, tú conoces de primera mano las instituciones mexicanas de competencia económica. En México, ¿qué herramientas tiene la Comisión Nacional Antimonopolio o la Profeco para enfrentar prácticas como la que hemos descrito? Ahora mencionabas que jurisdicciones como la Unión Europea o algunos países en Europa han ido desarrollando algunas herramientas regulatorias importantes. Fíjate que muchas de esas están fundamentadas en permitirle al regulador de competencia identificar ciertas características en una empresa con cierto grado de discrecionalidad mayor a lo que se acostumbraba en materia de competencia, ¿no? Identificarlas como, por ejemplo, en Europa es un gatekeeper, ¿no? En el Reino Unido es una empresa con estatus estratégico en mercado y les permite regularlas asimétricamente. Es decir, les permite imponerles conductas más estrictas que a otras empresas. Y muchas veces tienen que ver con evitar que funcionen como cuello de botella para otras. Entonces, Gatekeeper esencialmente es como el cancerbero, ¿no? El que controla el acceso. Entonces, no sé, un marketplace que se vuelve usado por la mayoría de las personas en una jurisdicción, si es Como el caso de identificado como Amazon, gatekeeper, básicamente. como el caso de Amazon, exacto. Entonces,
le permite a las autoridades de competencia imponerle la obligación de no darle un trato discriminatorio a los vendors distintos de Amazon, por ejemplo, ¿no? De obligar a Amazon a no aprovecharse que tiene la información de todos para utilizarla a su favor en términos de estrategias de pricing, de colocación del producto en el portal, etcétera, ¿no? Ahora, en México, además de tener herramientas para perseguir acuerdos colusorios y los abusos tradicionales de poder de mercado, ya desde la ley de 2014 existía una figura que permitía investigar mercados por barreras a la competencia e imponer ciertos mecanismos conductuales o estructurales para que tuviera que reducirse ese poder de mercado. Es decir, se le permitía a la autoridad de competencia en México, por lo menos en la letra de la ley, darse cuenta que había un problema de mercado. O sea, había algún tema en la estructura del mercado que no permitía que se compitiera, aunque no fueran las conductas anticompetitivas tradicionales de colusión y de estar estorbando por la mala, por decirlo de alguna manera. Lamentablemente, el área de la Autoridad de Competencia Mexicana, antes COFESE, ahora CNA, que estaba especializándonos en entender mercados digitales, quedó, no tengo claro si cerrada o reducida mucho de tamaño. Y en general, la capacidad de la Autoridad de Competencia para analizar mercados y para hacer propuestas de regulación quedó prácticamente anulada y ahora solo hacen las investigaciones, ¿no? Pero sí, la verdad es que hoy, a pesar de que tenemos la ventaja de que ya la CNA, la Comisión Nacional Antimonopolio, ve todo, ¿no? Y ya se quedó el IFT como regulador sectorial, pues en realidad ya no tiene las herramientas para hacerlo. Profeco, un poco, si me preguntas a mí, en realidad nunca las tuvo. Entonces, la Profeco nunca ha sido una autoridad de protección del consumidor fuerte, sólida y pensada en resolver distorsiones de mercado, como puede ser la Federal Trade Commission en Estados Unidos o la Competition Markets Authority en el Reino Unido o la ACCC en Australia, etcétera, ¿no? Entonces, sí, yo creo que claramente no tenemos las herramientas regulatorias para poder evitar abusos de mercado en los sectores digitales. Para finalizar, les recomendamos algunos libros que les permitirán saber más y profundizar en estos temas. Ciertamente en este tipo de materias no hay tanto material autoral, no hay muchos libros, pero sí hay unos que te puedo recomendar que considero que abarcan todos los temas que hemos estado platicando. Uno de ellos es de un autor que se llama Jesús Francisco García Pérez y el libro se llama Derechos de autor en Internet. Es un muy buen libro que explica cómo operan estos derechos de autor en entornos digitales y además en el libro dedica un buen tramo de sustantivo a modelos de licencias, ¿no? Por ejemplo, el Open Access, Copyleft, el famoso Fair Use. Entonces es un libro que realmente puedo recomendar para gente que está interesada en México para entender estos temas. ¿Por qué menciono en México? Porque, por ejemplo, tengo otro libro que puedo recomendarte que es muy bueno, pero es un libro basado en ley española, que se llama Derechos de los videojuegos y aspectos jurídicos y de negocios, que es de un autor que se llama Andrés Ramos Gil de Asa. En este libro está basado en ley española, pero te ayuda mucho a trasladar el razonamiento al mercado mexicano. Por mi parte, les recomiendo dos lecturas adicionales que complementan muy bien lo que discutimos hoy. Gentrification, Why Everything Suddenly Got Worse and What to Do About It, de Cory Doctorow. Si a ustedes les interesa entender más sobre cómo se ha ido empeorando el Internet en los últimos años de manera deliberada, este es el libro indicado. Por otro lado, un libro verdaderamente exhaustivo para comprender cómo generan valor de mercado muchas de las plataformas de tecnología que utilizamos es The Age of Surveillance Capitalism, The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power, de la profesora emérita de Harvard, Shoshana Zuboff. Este es un libro fundamental sobre cómo las plataformas digitales extraen valor de nuestros datos personales y cómo inducen comportamientos a partir del uso repetido de sus servicios. Finalmente, quiero agradecer mucho a nuestros dos invitados por acompañarnos el día de hoy en la Plaza de Toro. Luis Estrella es socio de Estrella Abogados, un despacho especializado en derecho corporativo y del entretenimiento. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac y maestro en Leyes por la Universidad de Duke en Estados Unidos. David Lamb es el director del Departamento de Economía en el Campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey. Es licenciado en Economía por el ITAM y maestro en Políticas y Administración Pública por la London School of Economics. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros.
Las suscripciones no son intrínsecamente malas. En muchos casos ofrecen conveniencia genuina y acceso a cosas que antes eran inalcanzables. Poder escuchar prácticamente toda la música del mundo en Spotify por una cuota mensual razonable, a mí me parece un gran servicio. Pero cuando todo se vuelve suscripción, se pervierte la relación entre los consumidores y los productores de las cosas o los servicios que compramos. Nos convertimos en inquilinos permanentes de nuestra propia vida digital, sujeto a los términos y condiciones que otros han dictado y que pueden cambiar en cualquier momento. La carestía de la vida en las ciudades está haciendo que las personas cada vez tengan menos espacio para vivir y, consecuentemente, para tener productos físicos. Pero dentro de la conveniencia de contar con productos digitales, estamos transitando silenciosamente hacia sociedades que poseen cada vez menos y rentan cada vez más. Esto abre interrogantes enormes que van más allá de la tecnología. ¿Cómo preservaremos las obras culturales si esto depende de que una empresa mantenga un servidor encendido? ¿Es legal que productos que compramos funcionen peor o dejen de servir porque sus creadores deciden resguardar su vida útil solo detrás de un pago mensual adicional? ¿Cómo exacerba esta situación el hecho de que unas pocas plataformas controlan el acceso a prácticamente todo? ¿Y qué pasa con quienes no pueden pagar todas estas suscripciones? ¿Vamos hacia un futuro donde cada vez poseemos menos cosas, pero gastamos cada vez más? Creo que la propiedad se está convirtiendo en un lujo, donde la mayoría solo tendrá acceso, mientras les dure el permiso. Con esto llegamos al final de este episodio de La Plaza de Toro. Muchas gracias por acompañarnos y dedicar parte de tu día a escucharnos. Recuerda que todas las recomendaciones bibliográficas y referencias mencionadas las encuentras fácilmente en la descripción de este episodio, en tu plataforma favorita o en nuestro Substack, donde también podrás leer la transcripción completa del episodio. Si disfrutaste esta conversación, ayúdanos a llegar a más personas compartiendo este episodio con tus familiares y amigos en tus redes sociales. Para no perderte ningún episodio futuro, suscríbete en Spotify, Apple Podcasts o Podbean buscándonos como La Plaza de Toro. Me encantaría conocer tu opinión, así que déjanos un comentario o reseña en tu plataforma preferida. Para mantenernos en contacto, puedes seguirme en Twitter como @MiguelAngelToro o en threads de Instagram como @MiguelToroRYV. Muchas gracias por escucharnos, mi nombre es Miguel Toro y es momento de cerrar las puertas de la plaza.